Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy os quiero hablar de la inspiración. ¿De qué te inspira o quién te inspira? La inspiración sabemos que es fugaz, que es inesperada, que viene a nuestra mente cuando menos no lo esperamos. Es un haz de luz que cuando menos esperamos nos llega de una manera imprevisible. De estos años en Inglaterra tengo una experiencia que contarte. En uno de estos días en que empezaba a convivir con la que entonces era mi pareja y actual esposa, recuerdo que una tarde comentábamos acerca de lo que era la figura de un counselor. Literalmente se llama un consejero, lo que también aquí se denomina un coach. Ella me comentaba que podían acceder a estos servicios desde la misma empresa o el lugar donde trabajaban a través de una cita previa para poder hablar de los problemas en los que se encontraban respecto a las dificultades con los diferentes niveles que pudieran tener, por ejemplo, los niveles jerárquicos donde se encontraban, tanto con los superiores, jefes, managers, directores, como a nivel inferior, con los clientes y con los colaboradores, como incluso al mismo nivel, con los colegas y los compañeros, o a nivel personal, con algo que se quisiera solucionar y que le impidiera desarrollar con normalidad su actividad, ¿no? En una de estas veces en que ella estuvo en una sesión de counseling, recuerdo que le pregunté, ¿qué te ha dicho el coach? Y ella respondió, bueno, después de haber explicado todo lo que me pasaba y lo que me sucedía, él me ha dicho que, ¿y ahora qué harás? ¿Qué es lo que voy a hacer, lo que iba a hacer? Yo me quedé así de pensativo por un momento y le respondí, ¿te preguntó qué vas a hacer a partir de ahora? Ella dijo, sí. Aquello fue un clic, un resorte. Fue algo inesperado, me hizo un clic en la mente y me vino por un momento el pensamiento de que la base del coaching transformacional era lo que ella estaba haciendo en ese momento y que era lo que yo inconscientemente había estado practicando durante una buena parte de mi vida, sin prestarle mucha atención. Lo tenía y no lo había utilizado. Había incluso realizado la formación y no lo había desarrollado. Ese clic fue muy inspirador. Muchas veces, como podemos ver, un simple comentario del otro, del que tienes enfrente, a cualquier nivel, familia, amigos, hermanos, pareja, puede darte ese punto de inspiración tras una conversación. Y ese clic es el que necesitas para luego desarrollar una idea. Se abre ante ti un mundo nuevo para ti, un mundo inspirador. Ya no eres el mismo de antes, de hace un momento, y algo está cambiando en ti. Ferran Adrià, estrella Michelin y muchas cosas más, gran admirado, al que le tengo gran admiración, cocinero e inspiración de muchas generaciones en su sector, sino uno de los mejores a nivel mundial. Una vez en una entrevista le preguntaron sobre la creatividad y la inspiración, a lo que él respondió que son necesarias tres premisas a tener en cuenta en un proceso creativo. Estas son el riesgo, la incorrección y la libertad. Cada una de estas tres premisas con sus connotaciones, el riesgo, el cual podía asemejarse al miedo, este nos va a acompañar porque cualquier iniciativa inspiradora conlleva en sí una parte de riesgo al iniciarla, y eso nos acompañará a recorrer el camino desconocido, la zona oscura, que puede que nos dé miedo al iniciarla, pero para eso nos estará acompañando hasta que no hagamos lo que temamos. Empieza y haz. También te acompañará en su desarrollo y a la vez te animará a llegar hasta el final, ya que ello te motivará de una manera intrínseca por tratarse de algo novedoso y original. En segundo lugar, la incorrección, porque a ti te parecía que lo correcto ya no te servía, lo de antes en sí ya no estaba alineado con tus pensamientos y ahora inicias un camino, el camino de lo no correcto, para los demás o para ti incluso, para evolucionar en algo más, en algo diferente, algo incluso superior a lo que hasta ahora habías conocido. La evolución de lo incorrecto pasará a transformarse en el correcto, en el camino correcto, durante ese camino, ¿no? Porque tú así lo sientes y sale de lo más profundo de ti, lleva a tu alma, tu inspiración y rompe techos,
barreras y estructuras. Y por último, y en tercer lugar, la libertad. La libertad considerada como tu libertad personal, tus sentimientos de libertad y el poder de poder escoger, tu libre albedrío, tu poder de decisión en lo que de ti depende. Preguntémonos, pues, ¿quién o qué o quién es lo que me inspira? Te sugiero que cojas papel y lápiz, notebook, móvil o lo que tengas a mano y anota ese pensamiento inspirador que te ha venido a la mente. Puede ser ahora o hace un rato. Pregúntate si realmente lo sientes. Si es así, ya has dado un gran paso. Solo te queda actuar y ponerle acción. Un pensamiento positivo tiene que conllevar una acción positiva. La inspiración nos llega y nos viene durante nuestras vidas. Por ejemplo, a mí me llegó a través de mis maestros, profesores, con los libros, mis amistades, mi familia, mi entorno, las películas, los films de superhéroes. Soy un gran friki de los superhéroes. Mi film preferido, mi superhéroe preferido era Superman, ya que soy de esa época y era mi ídolo. A cada uno le llega por algún camino la inspiración. Solo hay que pararse un momento y en silencio anotar, escribir y plasmarlo por escrito. La inspiración también te puede llegar a través de la música. ¡Qué gran inspiradora! Y qué poder que tiene la música. También te puede llegar a través de las artes, el teatro, la pintura, la ópera, un sinfín de actividades que pueden a ti inspirarte. Incluso actividades que sean al aire libre, que limpian tu mente, las oxigenas y dejas espacio para la llegada de algo nuevo, algo diferente e inspirador. Entran nuevos pensamientos, te renuevas y una vez los tengas, anótalos y escríbelos. Una vez escritos, pregúntate lo siguiente. ¿Qué o quién es lo que me inspira? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Cuándo voy a empezar? ¿Qué necesito para lanzarme? ¿Cuál va a ser mi primer paso? ¿Y el siguiente? Hazte estas preguntas y anota las respuestas. La palabra lleva conciencia y te compromete a la acción. Te lleva a la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que dices o haces. Escríbelo en un papel como una afirmación personal en grande y ponlo en un lugar donde lo veas a diario. ¿Funciona? Desde luego que funciona. Y ya lo puedes poner en marcha. No esperes demasiado. Cuanto antes, mejor. Oscar Life Coach, coach de vida, a tu disposición. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo vídeo. Un abrazo.